Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a demostrar esta propiedad de los números complejos, que es el producto del módulo complejo z por su conjugado, esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a ver que z por z conjugado es el módulo de z cuadrado. Vamos a probar eso. Entonces, para probar esta ecuación, la vamos a mantener aquí arriba todo el tiempo para ver a lo que queremos llegar. Tenemos que recordar las definiciones. Por definición, un número complejo z tiene esta forma, donde x es su parte real y y es su parte imaginaria. Su conjugado está dado por la parte real menos la parte imaginaria y su módulo tiene esta forma por definición. Hay que notar que si bien el módulo de z lo solemos escribir mayormente así, es lo mismo escribir esto que escribir esto otro. ¿Sí? Simplemente lo que se hace es elevar al cuadrado a ambos lados y nos eliminamos la raíz. Y nos queda un módulo al cuadrado, el módulo de z al cuadrado, que nos va a ser útil en esta oportunidad porque es justamente a lo que queremos llegar aquí en la ecuación. Entonces esto hay que tenerlo presente. En lugar de escribirlo así al módulo, lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, teniendo presentes las definiciones, vamos a tratar de demostrar esto acá, que en realidad es lo único que hace falta, las definiciones. Si nosotros vemos que en este lado izquierdo tenemos z por z conjugado, bueno, una de las cosas que podemos hacer es multiplicar, ¿no? Reemplazamos z por su equivalente por definición y el conjugado de z por su equivalente por definición. Entonces hagamos eso. Empezamos por el lado izquierdo haciendo esta multiplicación. Haremos z por z conjugado. Esto será reemplazar por lo que dice la definición, ¿sí? Que z es x más y z conjugado es x menos y. Y aquí hacemos distributiva y nos va a quedar esto que tenemos aquí. Vemos que estos términos en el medio se nos van a cancelar porque son lo mismo, nada más con signo opuesto. Entonces se nos va y nos va a quedar esto. Aquí notamos que nos queda un y al cuadrado, que si estamos en el mundo de los números complejos, y al cuadrado es menos 1. Entonces nos queda de esta forma. Y esto es lo mismo que escribir x más y al cuadrado, ¿sí? Porque tenemos menos y menos más. Y esto fue lo que vimos hace un ratito, que era igual al módulo de z al cuadrado, ¿sí? Aquí vemos que si partimos del lado izquierdo de la ecuación, aplicamos la definición, es lo único que hacemos, no hacemos más nada, aplicamos las definiciones, reemplazamos lo que es z y z conjugado por sus definiciones, vemos que tenemos todo este caminito y llegamos al módulo de z al cuadrado, que es lo que queríamos probar. Esta propiedad es muy útil, la hemos usado en el video anterior en parte de la demostración de lo que era la desigualdad triangular. Por eso la quería probar porque se usa mucho y es bastante útil. Solamente hay que tener en cuenta que el módulo de z lo tenemos que escribir de esta forma que está acá, x al cuadrado más y al cuadrado, porque por ahí esto, si bien no es complicado, algunas personas se pierden porque escriben el módulo de z como la raíz. Deberían llegar a lo mismo, pero tiene una voltereta más. Espero que les haya servido. Como les digo, es bastante útil. Y si les ha servido, por favor, denle a me gusta aquí abajo y cualquier duda o consulta, sugerencia, me lo dejan en los comentarios. Gracias.